Camilo Enciso es director del Instituto Anticorrupción, denunció un presunto pago de favores políticos con recursos destinados para el COVID en 2021. Al parecer, el gobierno Duque había trasladado recursos para atender la emergencia a una subcuenta COVID de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, entidad en la que se estaría contratando a personas con supuesto respaldo político, allegados por ejemplo al excandidato a la alcaldía de Bogotá y hoy senador de la República, Miguel Uribe. De hecho, si usted busca el decreto 559 de abril 15 de 2020, se encontrará con que este crea una subcuenta para la mitigación de emergencias COVID perteneciente al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, y allí se establecen las reglas para su administración en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica COVID. En pocas palabras, el decreto crea la subcuenta COVID, entidad que, lean bien, administraría los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donaciones y aportes públicos o privados, firmado por el expresidente Duque y sus ministros. Hasta allí todo bien, pero vean, este es el contrato entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y la señora Adriana Lucía Jiménez Rodríguez, para que leamos bien otra vez, sea la gerente de la subcuenta para la mitigación de emergencias COVID, de conformidad con el decreto creado por el gobierno Duque, el 559, con unos honorarios muy humildes de 17.460.000 pesos mensuales. Pero eso no es todo, porque además el contrato sigue diciendo que se le dieron otros 2.788.000 por concepto de IVA. En total, el contrato nos salió a los colombianos en 174.617.184 pesos con 70 centavos. Esta señora era nada más y nada menos que la secretaria de gobierno de Bogotá y más tarde ejerció como gerente de la campaña de Miguel Uribe, y tal vez por su preparación pudo haberse quedado con este jugoso contrato, pero la señora Claudia Teresa Candela Bello también se ganó uno, exactamente por la misma cifra, más de 17 millones de pesos mensuales, luego de haber sido asesora de la campaña de Miguel Uribe. Y Juan Sebastián Castro Gaona también, pues fue contratado por más de 11 millones en exactamente la misma entidad. Y con el señor Gustavo Rincón pasó lo mismo. El contrato total para ayudar a los colombianos en una de las emergencias de salud más graves de la historia nos terminó costando casi 18.000 millones de pesos, y aunque la finalidad era ayudar a los más vulnerables, con estos salarios sí que se ayudaron bastante, pero entre ellos mismos. Sin embargo, Miguel Uribe respondió a través de este video, y según él todos los mencionados cumplían con los méritos para beneficiarse con los millonarios contratos. No es cierto que yo esté vinculado a la subcuenta que maneja recursos para el COVID-19 o que haya promovido la contratación de algún funcionario para trabajar en ese equipo. No tengo intereses de contratos de la subcuenta de ninguna clase. Quiero poner como precedente que esta calumniosa columna la escribe Camilo Enciso, quien posa de independiente pero hoy es funcionario de Claudia López. Enciso trabaja en la veeduría distrital con Guillermo Rivera, exministro de Santos y quien apoyó a Claudia López. ¿A quién le está haciendo el mandado? En su escrito señala que 5 personas tienen una supuesta relación conmigo. Solo conozco a 4, es decir, solo conozco 4 personas de 70 que están contratadas en la subcuenta. Estas 4 personas tienen los méritos profesionales y académicos para desempeñar esas funciones. En ningún momento se cuestionan sus capacidades y ninguno tiene antecedentes criminales. Ahora, en mi vida pública he trabajado con más de 2.500 personas y en la campaña a la alcaldía me apoyaron cientos de miles. Eso implica que ninguno de ellos, incluyéndome a mí, tenemos el derecho a trabajar en el sector público. De hecho, para entonces, Noticias 1 publicó este informe. Según Uribe Turbay, el encargado de escoger a las personas que manejan los recursos de la subcuenta COVID fue el exgerente de la pandemia, Luis Guillermo Plata, quien estuvo en el cargo hasta finales del año pasado, cuando el presidente Duque lo nombró embajador en España. Ese equipo vale la pena recordar que lo creó Luis Guillermo Plata, un hombre intachable. Plata tiene una relación cercana tanto con el jefe de Estado como con el ex candidato a alcalde de la capital, Miguel Uribe, al punto que fue uno de los promotores de su campaña en 2019. Hoy presentamos 400.000 firmas ante la registraduría para inscribir la candidatura de Miguel Uribe a la alcaldía de Bogotá. Plata también fue el encargado de presentar el programa de gobierno de Uribe Turbay. Soy Luis Guillermo Plata y estoy aquí
Primero porque creo en Miguel. Según el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, es claro que el exgerente de la cuenta COVID favoreció al grupo electoral de Miguel Uribe. En su denuncia de hace 8 días, Enciso reveló que 4 personas que intervinieron intensamente en la campaña de Uribe Turbay hoy trabajan o tienen contratos de asesoría con la subcuenta COVID y ganan buenas sumas mensuales por estos. Es la prueba reina que demuestra que no es cierto que el señor Luis Guillermo Plata no tuviera nada que ver con el grupo político de Miguel Uribe Turbay. Informe que compartió Géner Usuga, quien dijo se lo han robado todo, hasta la plata del COVID, y Miguel Uribe, que se las da de moralista, incluido en el escándalo, pues sus amigos se llevaron los contratos. No siendo más, el presidente Petro compartió también este informe de Noticias Caracol titulado Corrupción en pandemia, se habría llevado 3 billones mediante contrataciones. Según la Fiscalía, se habrían apropiado de unos 3 billones de pesos usando la forma de contratación establecida para la emergencia. En pandemia se habilitó la contratación directa en todas las entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías. Esto implicó que, como la pandemia era por temas de salud, se realizaran contratos de diversa índole, contratos para la promoción y prevención, contratos de publicidad, en teoría, contratos para entrega de kits alimentarios, contratos para frazadas en algunas partes, contratos para arrendamientos. Si uno contara, digamos, todos esos contratos y lo que estamos investigando, pues tendríamos que decir que esa cifra de 1.2 es por ahí el triple de esa suma, más de 3 billones de pesos. El mandatario afirmó robarse 3 billones de pesos de los recursos que iban para detener el COVID es un verdadero asesinato en masa. Encima ahora nos toca pagarlos porque se consiguieron vía endeudamiento. Entre los casos que la Fiscalía considera más escandalosos está un megaproyecto en San Andrés, en donde se suscribieron 2 contratos para prestar servicios de telemedicina. Según el ente investigador, se contrataron más de 2.000 consultas, pero solo se realizaron 21 y cada cita virtual superaba un valor de 14 millones de pesos. En este caso, a pesar de facilitarse las cosas por parte del Estado a través de un estado de emergencia, pues lo que hicieron fue burlar todo esto para apropiarse de dinero de una manera pues de verdad un poco descarada. Algunas de las regiones que habrían resultado afectadas por los tentáculos de la corrupción en pandemia son Bogotá, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, Cauca y La Guajira, y las dificultades para recuperar estos dineros de la salud siguen siendo múltiples. Tratamos de buscar los bienes de esta persona. Lo que hemos encontrado es que las personas que nosotros llamamos a los jueces o los penalmente responsables generalmente no tienen bienes. Para la Fiscalía, la pandemia solo ha sido una de las situaciones usadas por los corruptos que no solo defraudan al sistema con irregularidades en contratos, sino también con fraudes de todo tipo que involucran hasta el SOAT.